Existe la leyenda de un hombre que forjó una nación. Solo hay una forma de que Qin sobreviva. Y es conquistar. La leyenda cuenta que fue un gran guerrero y un tirano despiadado. ¿Le has ejecutado? No. Aún no. Pero también estaba poseído por una obsesión: crear la nación más grande sobre la Tierra. Y esa visión le llevó a la locura. Aquí estoy. ¡Oh, cielo! Y esa visión se convirtió en China. Y él fue su primer emperador. Aquí estoy. El primer emperador de toda China. Chen Shi Huangdi. El primer emperador. Cuando el primer emperador fue enterrado, dice la leyenda que era el hombre más poderoso de la Tierra. Durante 30 años sometió a China al período más sangriento y violento de su historia. Sin embargo, consiguió lo imposible. Unificó a sus gentes. Con 10 veces más súbditos que en el Egipto de los faraones y un imperio que sobreviviría 1000 años al de Roma, China le pertenecía. Y la fortificó con la estructura más extensa sobre la faz de la tierra, la Gran Muralla. Cuando las puertas de su tumba se cerraron por última vez, nació la parte más fabulosa de esa leyenda. Se dice que el gran gobernante fue enterrado en un modelo en bronce de su mundo en el mausoleo más grande de la Tierra, rodeado de ríos y mares de mercurio fluyendo. Y así, la leyenda continuó durante más de 2000 años. Se cuenta que China empezó con su primer emperador. Pero quién era él y cómo fundó esta nación ha sido un misterio durante mucho tiempo. Durante 2 milenios, la única información detallada provenía de una sola crónica escrita, recopilada 100 años después de su muerte, el Shi Yi. Los escritos del gran historiador Su Ma Tian, los orígenes de una leyenda. Vemos al primer emperador desde perspectivas muy diferentes y somos capaces de recrearlo, de alguna forma, desde la posición de sus altos oficiales, desde los que intentaron asesinarle, desde los reyes que lucharon contra él, e incluso desde el punto de vista de las personas corrientes de la calle. Es todo un mundo lo que Su Ma Tian ha recreado para nosotros. Durante 2000 años, todo lo que tuvimos fue ese texto. Pero en 1974, los arqueólogos encontraron un ejército de terracota y el mundo quedó estupefacto. Y el más grande descubrimiento arqueológico del siglo XX se convirtió en la primera evidencia de esa leyenda. Su magnitud no tiene precedente.
Las figuras de terracota ya se conocían en otros emplazamientos funerarios, pero nunca a esta escala. Nunca a tamaño natural, ni con detalles tan increíbles. Y nunca un ejército completo. Con el descubrimiento del ejército de terracota, finalmente encontramos la verdad que hay detrás de la historia de Suma Tien, la cual durante más de 2000 años fue solo una leyenda. Es algo parecido a encontrar el auténtico Camelot, excepto que es 10.000 veces más interesante y más detallado y mucho más fascinante. Pero el ejército en sí es solo el principio. Los investigadores han descubierto hasta el momento más de 880 fosas distintas y siguen excavando. Y cuanto más desentierran, más grande y más valiosa es la promesa de encontrar el premio máximo: la tumba del emperador. Durante 2000 años, todo lo que se podía ver era un vasto montículo de tierra tan grande como la pirámide más grande de Egipto. Ahora, el profesor Jeffrey Riegel, de la Universidad de California, espera que una nueva arqueología experimental desvele los secretos de la tumba y revele finalmente la verdad escondida tras la leyenda del emperador. Por primera vez, los arqueólogos hacen sondeos en la tierra, y Riegel espera ser capaz de responder a viejas preguntas de siglos. ¿Está realmente allí la tumba del emperador? ¿Ha sido saqueada? ¿Puede contener, como dice la leyenda, ríos y mares de mercurio fluyendo? Y si resulta que es cierto, ¿qué aportación tendría para el resto de la leyenda? Lo que sabemos de los textos históricos, de esas primeras historias, de esas leyendas, es la historia de una persona que parece, según esas fuentes, ser más grande que la misma vida. Casi algo imposible para una figura real, una figura histórica. Pero si alguien puede ser responsable de un enterramiento tan complejo, de ese tamaño y de semejante enormidad, entonces sí, de repente todo esto suena a real. El futuro emperador se convierte en rey del estado de Qin, en la China occidental. Pero los augurios no son buenos. El último rey de Qin ha durado solo 3 años. Majestad, el rey ha muerto. Larga vida al rey. El rey Yin Yen tiene apenas 13 años. Y los tiburones empiezan a rondarle hambrientos de poder. Mi querido niño, lo siento, pero deberás Su ser madre, muy la reina, tiene un amante desde hace mucho tiempo, el exconsejero del rey Lu Bu Wei. Estamos contigo. Majestad, sería un honor para mí serviros como primer ministro. Majestad, No hablemos de esto hasta esta noche. Pero deberías nombrar a tío Lu Bu Wei como primer ministro tan pronto como puedas. Es lo mejor. Ahora duerme. Buenas noches. os serviré y guiaré como un padre. Para Lu Bu Wei, esta es la oportunidad perfecta para introducirse al fin en el gobierno del Estado. Conseguirás que mañana me nombre, ¿verdad? Ten paciencia. ¿Por qué esperar?
Es el momento de que gobernemos. Todo lo que necesito es su nombramiento. Confía en mí. Buenas noches. Los estados como Qin siempre habían sido gobernados de un modo feudal y familiar por hombres como Lu Bu-wei. Pero se está fraguando una revolución que lo cambiará todo. Primero aquí, en Qin, y finalmente en toda China. La revolución será liderada por un joven sabio llamado Li Su. Solo unos meses después de que Jin Yen se convirtiera en rey, Li Su llega a su corte en busca de trabajo. Pero aquí, el hombre encargado de contratar y despedir es el amante de la reina, Lu Bu-wei, ahora primer ministro. Impresionado por la obvia ambición de Li Su, rápidamente le incluye en su equipo. Es una decisión impulsiva que lamentará después. Sima Tian le describe como un pobre joven con una extraordinaria ambición, una figura maquiavélica a la que se le supone como una persona con deseos de gobernar todo el país y que no se detiene ante nada para llegar a esa posición. Nunca esperé que hubiese ratas en el Palacio Real. Pero, ¿por qué no? Condicionadas por el miedo, son atraídas por la oportunidad de comida fácil. Controlando la comida y el miedo, se puede controlar a las ratas. Igual que en todas partes. El primer ministro Lu Bu-wei accede a conceder una audiencia del joven rey a Li Su sin preocuparse por estar él presente. Somos el estado más fuerte entre los mares. Si sacamos provecho de nuestra propia fuerza y de la debilidad de nuestros enemigos, es indudable que con el poder de que dispone Qin, ahora sería posible barrer completamente a los señores feudales y unir a todos bajo un reino. Esta clase de oportunidad, señor, solo ocurre una vez cada 10.000 años. Sin embargo, el destino raramente crea a un hombre lo bastante grande para aprovecharse de eso. Pero yo creo que ese gran gobernante sois vos, Majestad, y que el momento es ahora. Li Su despierta en Jin Yen el sueño de que el auténtico poder es él. Solo necesita el valor y la visión para utilizarlo. Una década después de su ascensión al trono, el rey Jin Yen lucha por su vida y por un sueño. La forja de una nueva nación. China. Muchos grandes reyes antes que él lo intentaron y todos fracasaron. Pero esta vez será diferente. Porque Jin Yen es distinto. El rey más joven que lleva a su nación a la guerra es el guerrero más grande. Un líder visionario rebosante de ambición.
Si alguien es capaz de unir a China, ese es él. La antigua China está compuesta por 7 estados enfrentados. 6 de ellos están debilitados por una guerra sin fin, mientras el otro continúa creciendo a sus expensas, el estado de Qin. Bien. ¡Hemos ganado! En su campaña contra el estado de Zhao, el ejército de Qin captura a más de 10.000 prisioneros. Las reglas de la guerra son explícitas. Los prisioneros deben ser bien atendidos. El día es vuestro. Y este es vuestro. Pero eso retrasaría su campaña. ¿Queréis saber qué hacer con ellos? Solo hay una forma de tratar al débil, y es aplastarle. Solo hay una manera para que Qin sobreviva, y es la conquista. Los 10.000 prisioneros de Zhao serán ejecutados. Y Yin Yen define la búsqueda de su imperio. Sangriento, absolutamente cruel y totalmente dependiente del ejército. Durante 2000 años, nadie supo cómo era realmente ese ejército. No obstante, ahora puede verse congelado en el tiempo. Para Jeffrey Riegel, esta es una oportunidad para contestar su primera y gran pregunta sobre la meteórica ascensión al poder del emperador. Militarmente, ¿cómo lo hizo? Junto a Riegel está el Dr. Yuan, que ha dedicado toda su carrera a comprender estas enigmáticas figuras y el poder militar del primer emperador. Hasta la fecha han desenterrado más de 7.500 estatuas de guerreros. En todos los aspectos, a excepción de la carne y sangre de verdad, son auténticos soldados. La gente que realizó estas figuras y las colocaron siguieron un auténtico procedimiento militar. Así que esto realmente representa lo que debió de ser el ejército de Qin. Esto nos da una idea de una formación militar Qin y el modo en que ese ejército se posicionó realmente en el campo de batalla. La gran sorpresa fue que las 3 primeras líneas formaban una infantería de enorme movilidad. Según parece, eran las fuerzas de choque del emperador. Detrás de ellos venía la infantería pesada, que por turnos era apoyada por columnas de carros. Y detrás, arrollándolo todo, una rápida caballería. Pero no es solo la precisión de la formación del ejército lo que asombró a los investigadores, sino las armas que portaban. Solo las partes metálicas han sobrevivido, pero son las armas de bronce de mayor calidad encontradas en cualquier parte del mundo. Uno de los hallazgos más increíbles fue una espada perfectamente conservada después de 2000 años en la Tierra.
Esta muesca de la espada nos demuestra que es una espada que de hecho fue utilizada. Es una espada que fue manejada por un soldado de verdad. El profesor Yuan me ha comentado que este arma extraordinaria es más larga que cualquier otra espada que haya existido antes de Qin, antes de que la dinastía Qin empezara a fabricarlas. Es significativamente más larga. Los armeros de Qin se las ingeniaron para perfeccionar el arte del bronce y proporcionar a sus soldados en el campo de batalla un 30% más de alcance y de fuerza certera en los combates cuerpo a cuerpo. Y hay nuevas evidencias que demuestran la importancia que se concedía en Qin a la habilidad para hacer la guerra. Una alabarda de Qin. Parte de un ensamblaje de bronce de la parte de arriba de una alabarda. Esta tiene una inscripción y dice que en el año V del reinado del rey de Qin, el primer ministro del estado, Lu Buwei, hizo hacer esta alabarda. Esto es la garantía de calidad. Y supongo que se hacían con la suficiente calidad, ya que solo él era el responsable de la efectividad de las armas que llevaban los soldados a la batalla. El bien entrenado y sumamente motivado ejército de Qin, equipado con armas de precisión y dirigido desde el frente por un despiadado y ambicioso rey, se convirtió en una máquina perfecta de conquista. En 7 años, Yin Yen capturó 13 ciudades del estado de Han, además de 20 ciudades de otros estados, y repelió una fuerza combinada que intentaba pararle en seco. Pero mientras los enemigos externos son fácilmente arrojados a un lado, dentro de su misma corte, enemigos ocultos conspiran para destruirle. La historia oficial marca la mayoría de edad de Yin Yen como el momento decisivo, con toda la corte reunida para la celebración. Pero no todo el mundo está admirando el espectáculo. La reina tiene un nuevo favorito: el marqués Lao Ai. A los ojos de la corte, Lao Ai es un eunuco, por lo que es una rara elección como compañero para una mujer con un historial importante de amantes. Pero Lao Ai no es eunuco. Ha sido el padre de 2 hijos de la reina, los cuales han sido criados en secreto. Y trata de colocar a uno de ellos en el trono. Por ahora, Lao Ai espera el momento propicio. Espera una oportunidad para librarse de Yin Yen. Puede permitirse ser paciente. Sus hijos todavía son pequeños. Pero los niños se enferman. La reina recibe en secreto la noticia y se apresura a volver a su propio palacio. Sin pensarlo, Lao Ai la sigue. ¿Y bien? Están bien. No les pasa nada. Una indigestión. Bien. No. De bien nada. De hecho, muy, muy mal.
Tontos. Imbéciles. Todos ellos. El palacio de la reina está totalmente fuera de la corte real, pero cada vez más dentro del alcance de sus muchos oídos. Pensé que habían sido envenenados o algo así. Estaba preocupado como tú. Son mis hijos. Bien. Entonces diremos eso. ¿De acuerdo? Se espera que los espías del rey Yin Yen transmitan la más insignificante información de cualquier fuente, incluso de la familia real. Lo siento. Para mí ellos lo son todo. Igual que lo eres tú. Haría cualquier cosa para que estuvieran a salvo, para manteneros a todos a salvo. Eso no es suficiente. ¿No te parece, Lao Ai? Ahora no. No después de esto. Muy pronto encajarán las piezas. Muy pronto. Y vendrán. Vendrán. La reina ha mantenido a sus hijos en secreto durante años al cuidado de eunucos que ella cree que le son leales. Pero las lealtades cambian rápidamente. Hola. Hola. Ven, ven. Ven aquí. Vaya. ¿Cómo pesas? El marqués Lao Ai se pone en marcha. Dándose cuenta de que todo es cuestión de tiempo antes de que sea descubierto, roba unos sellos reales para otorgarse la autoridad para movilizar tropas. Así que crees que serías un buen rey. Sí. Fuerzas de la región bajo el mando de Lao Ai se acercan al palacio. Sabe que su única oportunidad es coger al rey por sorpresa, con el palacio levemente defendido, y hacerse con el trono. La seguridad del palacio es responsabilidad del primer ministro Lu Bu-wei y acaba de descubrir las verdaderas intenciones de Lao Ai. ¿Qué ocurre? Han desaparecido los sellos reales, Majestad, los que usan los comandantes militares. Recomiendo encarecidamente que pongamos en alerta a todas las fuerzas de palacio y de la región. ¿De veras? Lao Ai tampoco está. Puede que haya cogido los sellos. Si es capaz de movilizar tropas, el Estado podría estar en peligro. ¿Y por qué iba a hacer algo así? ¿Por qué el marqués iba a amenazarnos? ¿Qué espera lograr? No lo sé, Majestad. ¿Qué iba a hacer un eunuco con el trono? Incluso si lo consiguiera, ¿a quién demonios lo cedería? Los eunucos no tienen sucesores, ¿verdad, Lu Bu-wei? Exceptuando a este, naturalmente. 2 pretendientes al trono por cortesía de mi madre. Menudo eunuco. Creía que fue castrado hace años bajo tus órdenes. Si yo fuera tú, encontraría al responsable y tendría unas palabras con él. Y ahora, si no te importa, parece que tenemos que aplastar una rebelión.
Las fuerzas de Lao Ai no encuentran resistencia mientras se acercan al palacio. Hasta que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás y avanzan directamente hacia una emboscada. Las fuerzas de Lao Ai son aniquiladas y él es hecho prisionero. Ha dicho que lo hizo por vos. ¿Le has ejecutado? No, todavía no. Pero creo que deberíais ir a despediros antes de que dispongamos del amoroso señor Lao. No voy a dejar que mis hijos vean esto. No, claro que no, madre. Solo vos. Los niños pueden quedarse. Vamos, madre. ¿Por qué no me lo dijisteis? ¿Lo de Lao Ai? Lo de Lao Ai y Lu Buwei. No soy la primera reina en tener un amante. Habéis hecho más que eso, madre. La ejecución de Lao Ai está planteada para mandar un claro y deliberado mensaje. Y muy pronto se reforzó, matando a todos los miembros de la familia. Empezando por los más peligrosos. ¿Y los niños? Lao Ai sabía que los verías como una amenaza. No lo son. Ahora ya no.
El primer desafío al reinado de Yin Yen ha desaparecido y se ha aprendido la lección. Ahora, el tratamiento normal para todos es un control despiadado, incluida su propia familia. Su madre ha conspirado contra él y sus hijos han pagado el precio. Ahora Yin Yen está a punto de añadir a su primer ministro a su larga lista de víctimas. Lu Wuwei está condenado a muerte por fracasar en defender a su rey. Una sentencia aún más dura, sabiendo que, de hecho, el rey es su propio hijo. Lu Wuwei, ¿ahora buscas el perdón? Sí, para vuestra madre. No veo por qué. Porque es vuestra madre. ¿No ha perdido ya bastante hoy? Puede que sí. Pero quizá debería haber pensado con más cuidado con quién se acostaba. Entonces vos no estaríais aquí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Como cualquier padre se atrevería a hablar a su hijo, a decirle la verdad. Nunca he sido parte de ello voluntariamente, ni ella tampoco. Ambos hemos sido tontos, pero yo puedo perdonarla. ¿Podéis perdonarnos vos? Puedo. Y haré lo correcto para el rey de Qin. Si elijo mostrar clemencia, entonces será el juicio de un dirigente. Nada más. El primer ministro será desterrado del lado del rey, su hijo y de la reina madre. La vida de ambos les fue perdonada. Pero durante el año siguiente, Lu Wuwei se suicidaría. Era un hombre roto y sin honor. Esperando en la sombra está su propio protegido, el sabio Li Su. Él será el nuevo poder detrás del trono, perfeccionando una ideología totalitaria y lista para ser impuesta en una China reunificada. En el año 227 a.C., el estado de Qin se había anexionado 3 estados independientes de China, como un gusano de seda devorando una hoja. El pánico se extiende ante el avance de esta máquina de guerra. El estado de Yen es el siguiente en la línea de fuego, y saben que no tendrán la fuerza para resistirse. Una misión diplomática es enviada a la corte de Qin. Su meta, detener el avance de esa apisonadora en su camino. Llevan ofrendas de paz para el rey Yin Yen. La primera es un mapa de las conquistas de Qin, como garantía para adular al rey. La otra ofrenda es la cabeza de un general Qin renegado, entregada como señal de que Yen no cobijará a los enemigos de Qin. Pero los hombres que llevan las ofrendas no son diplomáticos. Son asesinos profesionales y ninguno de ellos espera regresar de esa misión. El plan es que un asesino distraiga a Yin Yen al mostrarle la cabeza, mientras el otro se acerca lo suficiente para clavarle una daga en el corazón. Traédmelo. Pasa constantemente. Se ponen nerviosos.
Tráeme su presente y que espere ahí. Desde que Lao Ai intentó derrocarle, el mayor temor de Yin Yen es que le traicionen o le asesinen. Así que ahora nadie en la corte va armado excepto él. Y solo él puede convocar a las tropas. La nueva seguridad de Yin Yen ha fallado. El gran conquistador, el rey invencible, ha estado a un paso de la muerte. Y él lo sabe. ¿Dónde estabais vosotros? ¡Decidme! ¡Estúpidos gallinas sin cabeza! ¡Fuera! De ahora en adelante la paranoia empieza a germinar en la mente de Yin Yen. Durante el resto de su reinado, imágenes de muerte rondan sus sueños. No es tanto el acto de morir en sí lo que teme, sino el convencimiento de que está rodeado de un mundo de espíritus con las almas de aquellos que ha sacrificado. Almas que, en cuanto haya muerto, llevarán a cabo una terrible venganza. Solo hay una cosa que puede protegerle en el otro mundo: un ejército de espíritus. Desde el momento en que se convirtió en rey, Yin Yen ha hecho planes para su propia muerte. Le están construyendo una tumba en la cual, por tradición, habrá réplicas de sus más preciadas posesiones, incluido su ejército. Bien. Y esa tradición continuará. Muy bien. Pero a una escala que nunca nadie había visto. ¿Cómo será de grande? Bueno, es una simple pregunta. ¿Cómo serán de grandes? Uno de los aspectos más increíbles del ejército de terracota es su tamaño. Y no solamente el ejército en sí, sino cada individuo que lo integra. Cada figura mide casi 2 metros de altura. Un ejército de gigantes para el promedio de aquella época.
Se sabe que los reyes chinos eran enterrados con soldados de terracota en miniatura, como espíritus guardianes para la otra vida. Nunca un ejército al completo portando sus artísticas armas. Creía que al morir, los espíritus de sus enemigos podrían intentar atacarle realmente, por lo que necesitaba un ejército de espíritus. Estos soldados de arcilla, cuya sustancia duraría para siempre y que podría necesitar para protegerle de esos espíritus enemigos que él ya tenía antes. Pero parecía que un ejército de terracota no era suficiente. Cerca del montículo de la tumba del emperador se ha descubierto otro foso. Un equipo de investigación dirigido por el Dr. Chimbo estaba esperando encontrar el palacio de la Guardia Imperial, pero todo lo que han desenterrado son armaduras vacías hechas de piedra. Y ninguna señal de guerreros de terracota que las llevaran. Riegel cree que la evidencia muestra a un emperador cada vez más obsesionado con la muerte y la traición. Cuando revisamos los textos históricos chinos, sería insólito que encontráramos o supiéramos algo sobre armaduras de piedra. Y de hecho, la creencia del señor Duan, de su equipo y de sus colegas, es que el enterramiento de esta armadura de piedra puede haber tenido algo que ver con los rituales que envolvían el culto a los espíritus de soldados muertos, los cuales sufrieron muertes violentas y cuyos cuerpos habían sido desgarrados y no pudieron tener los apropiados rituales de enterramiento. No habían tenido, según lo definen los chinos, una muerte feliz. Así que algo había que hacer por ellos, porque si no podían convertirse en espíritus vengativos, podrían ponerse en contra del mismísimo primer emperador. Así que aquí, en esta fosa, se les procuró algo. El equipo de Duan ha encontrado hasta ahora más de 200 piezas de armadura de piedra en esta pequeña fosa. Pero esta excavación es solo la esquina de una fosa tan grande como la del ejército de terracota. Decenas de miles de piedras de armaduras se prepararon para los espíritus de los soldados desmembrados. Hacia el año 223 a.C., Yin Yin está a un paso de conseguir su último sueño, la unificación de toda China. Ha conquistado todos los estados guerreros menos 2, con el estado de Chu, el más grande, como la última recompensa a ganar. Pero la máquina de conquistar se ha parado. El ejército de Chu ha destruido la primera fuerza de invasión. Y están más que preparados para volver a hacerlo. Ahora, 500.000 de soldados amenazan con acabar con el sueño de un imperio de Yin Yin. En un desesperado intento para vencerles, compromete todo lo que tiene. Nuevas provisiones, armas mejores y 500.000 de hombres más. Ahora, dos enormes fuerzas iguales en número se enfrentan cara a cara. Y el destino de China pende de un hilo. Año 223 a.C. El ejército de Qin parece preparado para sitiar largamente al estado de Chu. Esto provoca que los generales de Chu reconsideren su avanzada posición y deciden retirarse hasta unas líneas más defendibles.
Pero el campamento de Qin es una ilusión. Todas sus fuerzas están en posición y listas para avanzar. El último y gran obstáculo para el sueño imperial de Yin Yen ha sido al fin resquebrajado. Y Qi, el único estado aún independiente, sucumbe sin luchar. Alrededor del año 221 a.C., consigue el último premio. Qin es ahora China, su China. A la edad de 34 años, Yin Yen es coronado con un velo de estrellas que simboliza la divinidad del primer emperador de China. Ahora sus ministros están dispuestos a sugerir un título adecuado al más grande dirigente de la historia de China. Majestad, nosotros, vuestros ministros, hemos deliberado durante varias semanas y existen condiciones para que podamos ofrecer un título a un gobernante tan grande como sois vos. En la antigüedad hubo el soberano celestial, el soberano terrestre y el gran... ¿No soy yo el primer gran soberano, emperador Augusto, dirigente de toda China? ¿O se me olvida algo? Majestad, vuestra visión nos humilla y nos inspira. Que así sea. Y mi hijo será el segundo emperador divino. Y su hijo será el tercero. Y así sucesivamente durante 10.000 generaciones. Majestad. Se llamó a sí mismo Qin Shi Huangdi. Traducido literalmente significa que fue el primer augusto dios de Qin. Se veía a sí mismo no solo como una figura deidificada, sino como un iniciador, un creador, alguien que estaba empezando un largo linaje. Y así, con la ayuda del jefe de ministros Li Su, el primer emperador, Qin Shi Huangdi, puso en práctica un sistema de gobierno que le sobreviviría largamente. Li Su, que llegó como un joven sabio el año en que el emperador subió al trono, se ha convertido ahora en el nuevo poder en la sombra. Durante 20 años ha perfeccionado un sistema que borrará totalmente el pasado feudalista de China. Pero no todo el mundo está preparado para una revolución. Mi más ilustrísimo divino emperador Augusto, los señores feudales están destruidos. Por ello, recomendamos que los hijos de la casa imperial sean distinguidos como los nuevos señores feudales.
Todo el mundo espera que con la unificación la orden feudal continúe, con el poder y los privilegios arrebatados a los enemigos del emperador y traspasados a su familia y amigos. ¿Le place a vuestra majestad dar el consentimiento? Pero se van a llevar un chasco. Li Su. Solo Li Su ha interpretado correctamente el nuevo clima político, porque lo ha creado él. Esto es una locura. Hemos pasado siglos soportando guerras interminables a manos de los señores feudales. Y ahora, que por fin les hemos vencido, ¿queréis crear más de lo mismo? Pero estos eran miembros de la Casa Imperial. Exacto. La única fuerza que ha sido capaz en 1000 años de obtener paz es el divino poder del emperador. Y para mantener esta paz, el poder debe permanecer puro sin ataduras familiares. No debe de haber más lealtad que hacia el emperador. Y su divino poder debe ser ejecutado en la forma más eficiente posible, a través de funcionarios que no tendrán más interés que el de llevar a cabo las órdenes divinas. Sin esto, el caos y las guerras regresarán, lo cual, naturalmente, no deseamos. Excelente. Tiene razón. El ministro de Justicia tiene razón. Yo personalmente asignaré a 6 gobernadores para cada una de las 6 comandancias del imperio, 36 en total, lo cual es, naturalmente, 6 veces el número de estados que he conquistado. ¿He mencionado que el 6 es mi número favorito? La filosofía totalitaria de Li Su se llama legalismo. Y hay evidencias que demuestran el gran totalitarismo en el que se convirtió el nuevo régimen. El profesor Roel Sterckx ha estado descifrando una serie de textos legales de la tumba de un funcionario sin rango en los remotos confines del nuevo imperio. En los textos se especifican leyes que dirigen cada una de las partes de la vida diaria de todo ciudadano y el castigo por su incumplimiento. Si nos fijamos en el conjunto, en el sistema de castigo del sistema legal de Qin, encontramos castigos físicos que incluyen hasta la mutilación, por ejemplo, tatuar el cuerpo, tatuar la cara y cortar partes de las extremidades. Este era tradicionalmente uno de los castigos más severos. Por ejemplo, aquí tenemos una disposición que dice que si se sorprende a 2 personas, aquí dice fornicando, entonces se deberá enviarles al mercado, lo cual es una manera educada de decir que serán decapitados en la plaza del mercado. Así que, incluso la vida privada estaba al alcance de los tentáculos de la ley de Qin y era aplicada unánimemente a todo el que era súbdito de ese nuevo orden llamado el Imperio Qin. En el 220 a.C., el emperador Qin Shi Huangdi parte para inspeccionar su nuevo imperio. Por primera vez en su historia, una tierra segura y pacífica. Y su intención es que siga así. Millones de soldados reclutados están ahora eximidos de luchar y listos para ser reutilizados. Ha ganado un imperio, pero debe ser seguro con una gran muralla.
Durante siglos, las fronteras del norte de la civilizada China han sido asaltadas por tribus nómadas. Y aunque las ciudades fronterizas tienen muros defensivos, siempre había un montón de brechas. Ahora, esto cambiará. Terminadas ya las guerras, el trabajo abunda y se empieza a construir el proyecto de ingeniería más grandioso del mundo antiguo. Una única e inexpugnable barrera que sellará el imperio. La Gran Muralla de China. Hecha de tierra compactada, tiene 10 metros de altura y una longitud de 5.000 kilómetros. En el momento cumbre de producción, dicen los informes que más de 1 millón de personas son esclavizadas para construir la Gran Muralla. Tal vez la cuarta parte muera en el proceso. Y la demanda de obreros del emperador sigue aumentando. Con el imperio seguro, se centra en la culminación de su próxima gran visión. Una tumba apropiada para el primer dirigente divino de toda China. Actualmente todo lo que se puede ver es un vasto montículo de tierra, tan grande como la gran pirámide egipcia de Giza. La primera clave de su posible contenido fue el ejército de terracota. Pero eso estaba a más de 1 kilómetro del montículo de la tumba. Cuando los arqueólogos excavaron en la tierra que hay en medio, se les mostró un mundo increíble. Hasta la fecha, han encontrado más de 180 fosas separadas, conteniendo mucho más que soldados. Cientos de bailarinas, músicos y acróbatas de terracota fueron construidos con la misma y exacta precisión que el preciado ejército del emperador. Y los artesanos imperiales, liberados de fabricar armas, crearon aves perfectas posadas en los lagos artificiales de los jardines sepultados. Pero quizá la pieza de bronce más exquisita jamás encontrada sea un modelo a escala intermedia del carro imperial, para transportar al emperador en este mundo subterráneo. De hecho, el montículo funerario está en el centro de una enorme necrópolis, una ciudad subterránea por encima y por debajo para el primer emperador, que le proporcionaría y continúa proporcionándole todos los oropeles del poder y toda la protección que alguien de su posición requiere. Pero es imposible ver el último símbolo del poder, la misma tumba. Una vez más, ha sido la historia oficial la que ha proporcionado la única clave. Pero esta vez la información parece demasiado increíble como para tomarla en serio. El emperador envió a más de 700.000 convictos a que excavaran 3 ríos y los forraran de bronce. En el suelo de la bóveda habían hecho un mapa de todo su imperio, de toda China. Hizo que artesanos incrustaran joyas en el techo para que representara el cielo, el cosmos cubriéndole.
Los arroyos, el océano, el texto dice que estaban llenos de azogue, de mercurio líquido. Tenía algún tipo de maquinaria para hacer circular el mercurio, para simular el fluir del agua. Debía de haber una especie de reloj de agua, alguna máquina, y mientras eso siguiera funcionando, el emperador seguiría existiendo en ese mundo cerrado. Una tumba de bronce llena de mercurio líquido. La idea parece más allá de la fantasía. Tan solo el peso del mercurio supondría miles de toneladas. Y aunque China tiene mercurio en abundancia, ¿cómo puede un hombre manejar semejante cantidad? ¿Y se podría demostrar? La tumba ha estado sellada durante más de 2000 años. Pero había una forma de entrar. Utilizando una nueva combinación de técnicas, incluido el radar de penetración terrestre, mediciones de resistencia eléctricas y un recolector de muestras, el equipo de investigación bajo la dirección de Duan Qingbo ha podido construir un modelo tridimensional de todo el complejo bajo tierra. Empezando por los muros exteriores de la necrópolis. Y revelando por primera vez la estructura del mausoleo escondido debajo del montículo. La primera sorpresa fue que el mausoleo aparece como una enorme pirámide dividida, con pasillos que llevan a la tumba desde el este y el oeste. Pero cuando tuvieron todos los datos más importantes de la base del mausoleo, debajo de la pirámide descubrieron la tumba, que podemos ver aquí claramente de color azul. Un espacio herméticamente sellado desde hace 2000 años. Su tamaño es tan grande como un campo de fútbol. Y aunque la pirámide al principio parecía ser una estructura cerrada cubriendo la tumba, el tejado de la misma estaba, de hecho, al descubierto bajo el cielo. O al menos lo estaba originalmente, antes de ser cubierta por miles de toneladas de tierra. Duan y su equipo han estado haciendo comprobaciones en ese montículo desde hace casi una década, siguiendo la forma de la pirámide debajo de sus pies, con una serie de más de 4000 recolecciones de muestras. Y Rigel se dio cuenta de que cada una de ellas, en potencia, podría contener una prueba increíble directamente de la misma tumba. Porque si ahí había mercurio, a lo largo de los siglos, el vapor del mercurio podría haberse escapado a través del tejado de la tumba hacia el suelo de alrededor, donde Rigel espera poder detectarlo. Este tipo de muestras nos posibilitan ver la estructura de apoyo, la estructura de tierra compactada que soporta todo el montículo. Pero, naturalmente, lo que realmente nos interesa es saber cómo es el enterramiento. Así que, si la leyenda sobre que el emperador hizo colocar en el suelo de su tumba un mapa de China, de todo su imperio, con ríos de mercurio líquido, si esa leyenda es cierta, entonces podemos esperar que una muestra de ese suelo nos diga si es verdad o no, o nos lo corroborará o no. Los arqueólogos chinos no tienen planes inmediatos para excavar la tumba. Sin embargo, no tienen medios para preservar su contenido, ni deseos de molestar el espíritu del emperador. Así que, para un predecible futuro, la prueba del mercurio puede ser la única forma de comprender lo que hay debajo.
Cada una de las 4000 muestras de suelo del montículo de la tumba tiene que ser analizada individualmente en busca de mercurio. Este proceso se ha estado realizando y está casi completado. En el 210 a.C., la tumba está ya camino de su finalización. Pero el hombre que tiene la intención de ocuparla cambia su forma de sentir. No. La idea de una vida eterna de ultratumba, aunque grandiosa, ya no es suficiente. Yo seguiré viviendo. Yo seguiré viviendo por siempre. El emperador está de nuevo en camino. Ya no confía en la seguridad de su propia corte y ha empezado a dar pasos prácticos para alargar su vida. Sus médicos le recomiendan repetidas dosis de algo que hace mucho se cree que alarga la vida: sexo con múltiples parejas. Mientras tanto, su nuevo médico, Xu Fu, le ha sugerido algo más químico. Una sustancia cuyas propiedades eternas se creen las ideales para la tumba del emperador. Propiedades que Xu Fu espera que le mantengan lejos de esa tumba indefinidamente si la consume. Y la mística sustancia es mercurio. ¿La tienes? Sí, Majestad. ¿Funcionará? Majestad, todos los alquimistas del mundo están de acuerdo en que el mercurio es sumamente indicado para aumentar la longevidad. ¿Aumentarla cuánto? Sire, como el sexo, aplicándolo correctamente puede ayudar muchísimo. Pero no garantiza cuánto tiempo espera vivir uno. Entonces, ¿qué hace? ¿De dónde proviene Xu Fu? La inmortalidad. ¿Dónde puede encontrarse? ¿Por qué yo, el primer divino emperador soberano de toda China, no la poseo? Y si yo no la tengo, ¿quién la tiene? Sire, hay una leyenda de un lugar donde viven los inmortales. Una serie de islas llamadas Penglai, donde se cree que residen los inmortales para siempre. Tienen dos clases de elixires, uno para impedir el vuelo del alma Hun sobre la muerte. Encuéntralos. Majestad. Irás allí, los encontrarás y me los traerás aquí. Y entonces, tú, personalmente, me los administrarás. Majestad. No se conoce el lugar donde se encuentran las islas y no tengo medios para ir, incluso si supiera dónde están. Dadle todo lo que necesite. Sí, Majestad. Esta es una misión imperial. Y mis misiones no fracasan. No, Majestad. ¿Me crees? Sí, Majestad. Vete. A Xu Fu se le da un pequeño ejército con el que conquistar la muerte. Miles de jóvenes, mujeres y hombres son reclutados a la fuerza para ayudarle a la búsqueda de las islas Penglai.
Mientras tanto, el emperador ingiere la primera toma de pastillas de mercurio. Si Xu Fu tiene razón, puede que retrase los años hasta que encuentren los elixires. Pero los dirigentes raramente mueren por causas naturales. Accidente o intento de asesinato. La historia no lo recoge. La causa real del incendio en la caravana tiene poca importancia. Para el emperador siempre existen enemigos. Enemigos ocultos. Enemigos interiores. Empieza a encerrarse en su propio mundo cada vez más. Y hay algunos que están más que felices de mantenerlo ahí. Li Su, ahora ascendido a primer ministro, ha quedado libre para extender su totalitarismo más allá de las reglas mundanas de la vida. Decide que ahora es necesario controlar el pensamiento. Y el paso más obvio para cortar el libre pensamiento es recortar el suministro de ideas. Bibliotecas enteras de manuscritos de bambú son quemadas. ¿Cuál es el propósito de escribir? Guardar información. Alguna información es útil para los grandes proyectos, como la agricultura, la medicina, y esa la conservaremos, segura en nuestras manos. Y nuestra historia, la que estamos haciendo, es la historia real. Mientras, el contacto del emperador con la realidad se está perdiendo todavía más. Ayudado por su consumo de mercurio. La dosis ha aumentado durante los últimos 5 años a medida que su deseo por la inmortalidad se hacía más obsesivo. Y los elixires no han logrado llegar a materializarse. Pero lejos de prolongar su vida, en realidad está sufriendo el efecto contrario. Llévatelo. El mercurio líquido era conocido por los alquimistas chinos como la única sustancia que podía disolver el eterno e incorruptible metal, el oro. A los antiguos debía de parecerles como una sustancia sobrenatural. No había nada parecido. La inclinación natural es pensar que tiene algún poder y que si te lo tomas, tal vez te transmitirá esa mágica propiedad a tu cuerpo e incluso quizá te prolongue la vida. Pero no en su forma líquida. El mercurio puro no puede ser absorbido por el cuerpo humano. Así que los alquimistas chinos hicieron componentes solubles que sabían que eran fácilmente digeribles. Y eso, se cree, es lo que el emperador tomó durante años. Cuanto más tomaba, indistintamente de cómo lo tomara, más peligroso se iba a convertir. Cuando el cuerpo absorbe más y más mercurio, empieza a atacar al sistema nervioso y poco a poco se inicia un temblor que cada vez empeora más. El auténtico daño se produce en el cerebro. Se empieza hablando mucho. Luego se pasa a ser ligeramente agresivo para volverse después más violento. Se crea la obsesión de ser vigilado y finalmente se convierte en una paranoia total. Esto es de Guangzhou. Directamente de Guangzhou.
¿Y cómo saben dónde estoy? ¿Y bien? Cualquiera que revele el paradero del emperador es instantáneamente condenado a muerte, igual que toda su familia. Descubrir quién es el responsable y que lo maten. Siete años después de que Qin Shi Huangdi iniciara su búsqueda de la inmortalidad, el mercurio está empezando a envenenar su cuerpo, al igual que su mente. Entre otras cosas, sus riñones están empezando a fallar. Sabe que su tiempo se está acabando y solo le queda un lugar donde acudir para salvarse a sí mismo. ¡Aquí estoy! ¡Oh, cielo! Tu divino hijo habla. ¿Ves? Al fin, el mundo está unido. He borrado la duda y establecido la ley. He castigado el desorden y he traído la calma a las cuatro esquinas de la tierra. Ahora, todo lo que está bajo el sol y las estrellas es una sola mente, la mía. Todos guiados por una sola voluntad, la mía. Y un día me iré. Me iré. Me iré. Dame este divino poder. Año 212 a.C. Qin Shi Huangdi todavía se embarca en otro viaje imperial. Pero este es diferente. Donde una vez hubo una próspera y poderosa nación, ahora esa nación se descompone. La nación está privada de obreros debido a los grandes proyectos del emperador. Aparece la hambruna. Y nadie puede hacer nada. El sistema legal solo recibe órdenes de la cima. Y mientras el emperador era racional, Li Su estaba dispuesto a implantar su visión con cruel eficacia. Ahora, la visión se convierte en locura y Li Su no tiene otra alternativa que seguir su juego. Li Su. Tengo una estrella fugaz. La última diversión del emperador es un meteorito que cayó a la Tierra en una provincia alejada. Para Qin Shi Huangdi es la señal de que su plegaria al cielo ha sido contestada. ¿Sabes lo que significa? No, Majestad. Esto es un mensaje divino. No habrá un después de Qin Shi Huangdi. Majestad. No creerás que yo me voy a morir. Claro que no. Estamos buscando los elixires en Penglai. Su Fu ha fracasado. ¿Lo sabías? No ha regresado. Envié a mis espías para que lo encontraran, pero ¿sabes lo que me dijeron?
No pudieron encontrar las islas porque un montón de peces gigantes les bloquearon el paso. Majestad, removeremos el cielo y la tierra. Da igual. Lisu, he tenido un sueño sobre un dios del mar en forma humana. Yo soy el dios del mar. He ordenado a los armeros que me fabriquen una ballesta especial para que pueda cazar a los peces. ¿Cómo supones que serán de grandes? ¿En el mar? Claro, es donde viven. Adelante, soldados. Los informes históricos dicen que el emperador llegó a la isla de Sifu en la costa de China el 10º mes del año 210 a.C. Y allí cazó peces gigantes con una ballesta. El gran realista es ahora inmune a la realidad. Bien, bajadme. El divino gobernante, el rey guerrero de Qin, se ha eclipsado. En su lugar hay un loco al que hay que conceder todo capricho, por raro que sea. ¡Aquí estoy! ¡Voy por vosotros! Yo soy el primer emperador soberano de toda China. El emperador Chen Shi Huangdi. Y ahora os ordeno que dejéis pasar a mis hombres. Allí. Lisu, allí. Al este, al este. Tranquilo. Tranquilo. Le he dado. ¿Has visto? He dado a uno. Mientras el emperador juega en su propio mundo, sus asesores planean qué hacer con su imperio una vez que su envenenado cuerpo desaparezca como su envenenada mente. ¡Sí! ¡Dos! ¡Dos! ¡Lisu! El hijo mayor del emperador es su sucesor natural, y se sabe que es tan fuerte y resuelto como su padre. Con Lisu está un eunuco mayor llamado Chao Ku, y uno de los hijos más jóvenes del emperador, Hu Hai, cada uno con un pensamiento diferente. Si dejamos que todo siga su curso, la sucesión natural nos dará otro obstinado maníaco. Y el sistema se irá a pique. ¿Y qué hay de maravillosamente natural en eso? Pero habrá un momento en que se podrán cambiar las cosas. Siempre lo hay. Al regresar de la costa, Chen Shi Huangdi enferma y se apresura a volver a la capital. Escribe a su hijo mayor Fu Su diciéndole que él deberá sucederle como segundo emperador. Pero el convoy imperial nunca llegó a casa. La búsqueda de la inmortalidad ha terminado. Majestad.
Majestad. El gran imperio ha perdido a su creador. A la edad de 50 años, Qin Shi Huangdi ha muerto. El Estado está sin timón. Y este es el momento exacto que Li Su ha estado esperando. Decide mantener la muerte en secreto para tener más tiempo y poder poner en acción su plan. Saben que ha escrito una carta a su hijo, pero no saben si ha sido enviada. La suerte les sonríe. La carta aún está allí. Cao Ku y Li Su están a punto de cambiar la sucesión imperial. Y eso pondrá el imperio a sus pies. El hombre más poderoso de la Tierra va a ser enterrado. Los últimos objetos valiosos están listos para ser colocados a su alrededor en las profundidades de su enorme tumba. Pero mientras se llevan a cabo los rituales formales según los deseos del emperador, fuera, en la ciudad imperial, se está gestando una lucha de poder. En una fosa abierta recientemente cerca de la tumba del emperador, se muestra cierta evidencia que sugiere que la familia imperial se destrozó entre sí. El profesor Yuan cree que la muerte de este individuo estuvo muy ligada a la lucha por la sucesión después de la muerte del primer emperador. Lo asombroso es que hay una punta de flecha clavada en la base del cráneo. Aquí, detrás de la oreja, y parece como si a esta persona le hubiesen disparado muy de cerca. Y eso significa, naturalmente, que no fue un accidente. Esto fue un asesinato. Por tradición, el sucesor debería haber sido el hijo mayor del primer emperador. Pero varios miembros de la corte conspiraron para que fuera uno de los hijos más jóvenes el que le sucediera en el trono. Y después de que el miembro más joven se convirtiera en segundo emperador, se aseguró de que aquellos que se le opusieron, hermanos, hermanas y familiares más alejados, todos ellos pertenecientes a la casa imperial Qin, fueran ejecutados. El emperador está listo para su viaje final, y no se irá solo. Mientras su elegido sucesor es asesinado, cientos de sus concubinas favoritas se preparan para realizar su acto final de devoción. Se quedarán con su amo para empezar una nueva familia imperial en el otro mundo. Pero mientras los soldados de terracota permanecen en guardia para su emperador, fuera, soldados reales luchan en batallas reales. La rebelión ha despertado.
Y hay pruebas que muestran gráficamente lo lejos que llegó la rebelión, hasta el compuesto que rodea la tumba del emperador. La armadura de piedra reservada para los soldados muertos del emperador muestra claros signos de un intenso fuego que se propagó por los fosos del enterramiento. Hasta el ejército de terracota estaba destrozado cuando se encontró, destrozado por los amotinados. La zona que los rebeldes no alcanzaron nunca es el interior de la tumba. Este es el último lugar de descanso del emperador y nunca debe ser molestado. Hace mucho que se ha decidido que al emperador no solo le acompañarán sus concubinas y su ejército de terracota, también los artesanos, los arquitectos, los ingenieros y los constructores de la tumba. Todos aquellos que conocen la forma de entrar y salir serán obligados a quedarse. Cientos de ellos se quedan encerrados dentro de la tumba y todos sus secretos permanecen en secreto. Todos excepto uno, la leyenda de los ríos y mares de Mercurio. $4.000 muestras de tierra extraídas del montículo de la tumba del primer emperador han sido analizadas y comprobadas en la Universidad de Beijing en busca de Mercurio. Ahora Jeffrey Riegel está a punto de saber lo que podría ser la mayor revelación desde el descubrimiento del ejército de terracota. Ha acudido para reunirse con el Dr. Liu, que ha estado procesando las muestras. Los resultados están a punto. Y las primeras noticias son que allí hay mercurio en altas concentraciones. No se ha encontrado en cualquier sitio. Cada punto rojo es una recolección de muestras, cada punto azul donde se ha encontrado mercurio. Y el azul oscuro muestra las concentraciones más altas. Y todo ello dentro de la misma tumba. Esto es un mapa sumamente interesante. Esta concentración de aquí corresponde a Boahai, el mar que sabemos que visitó el primer emperador en su búsqueda de la inmortalidad. Esta concentración al sur y suroeste correspondería a las grandes marismas, las grandes ciénagas del suroeste, y esto el río Yangtze. De hecho, es inesperado poder confirmarlo de una forma tan nítida, encontrando una correspondencia tan sorprendente y exacta entre la evidencia científica y una antigua leyenda. Así que sí, no hay duda. Tal como se describió hace 2000 años, realmente el primer emperador se hizo construir el palacio bajo tierra. Se hizo colocar un mapa de su imperio. Y realmente se hizo representar todos los ríos y mares. Y en esos ríos y mares fluía mercurio. Mercurio líquido, para siempre. Qin Shi Huangdi dejó un legado, algo que jamás había sido visto antes o desde entonces. Una nación unida por primera vez, con solo una lengua escrita que todavía es usada. Un sistema de administración que ha sobrevivido hasta hoy. Una gran muralla que sigue en pie en las fronteras de su reino. Pero lo más importante de todo es que Qin Shi Huangdi
creó la idea de China, unas gentes y una nación formando una unidad. Tal vez su deseo de inmortalidad le fue concedido después de todo. ¡Aquí estoy!